Ya. Ya, ahora sí, chiquillos, buenas noches a todos. Ya les doy la bienvenida a esta clase ya del 10 de abril. Va a ser la segunda sesión que vamos a tener. Ya la semana pasada pudimos revisar un pequeño diagnóstico, algunas preguntas que son de interés para lo que es el curso, para lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Y también pudimos ver el temario. Ya recordarles que dentro del temario nosotros tenemos tres ejes que son parte de las ciencias naturales y que a ustedes se lo solicitan para poder rendir su examen, ¿ya? En este caso, el eje de las ciencias biológicas, el eje de las ciencias químicas y el de las ciencias físicas. Ya hoy día partimos con el eje de las ciencias biológicas. ¿Ya? Y vamos a partir viendo un tema que corresponde a evolución, ¿ya? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Si en algún momento me salgo de la pantalla es porque eh, necesito salirme para poder darle paso a alguna otra persona que necesite entrar a la clase, ¿ya? O a veces porque bajo la imagen y prefiero conversar con ustedes algunos temas y la idea es que ustedes también puedan interactuar con ello, ya para que así la clase no sea monótona, ¿cierto? Y sé que no es lo mismo que estar en una sala de clases, pero es una buena posibilidad para ustedes, ¿ya? Así que eso es importante. Ya chicos, voy a partir entonces compartiendo mi pantalla. Ya. Entonces hoy día partimos, ¿cierto? Esta segunda sesión con un tema muy importante que nos va a abarcar algunas semanas de trabajo, ¿ya? Y que corresponde a la evolución, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar esta imagen, ¿ya? Primero que todo, vamos a leer esa idea, ¿ya? Ya, vaya para allá. Ya, bonito. Ya, disculpen, justo venía llegando mi pequeño del colegio. Ya, entonces, hay una idea importante que dice la evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esa idea porque la vamos a ir retomando en el camino. Quiere que observen esta imagen. ¿Ya? Observen esta imagen y respondan. ¿Ya? ¿Qué ser vivo observas? Traten de verla, concentrarse y verla bien, ¿ya? Quiero que respondan esas preguntas en su cuaderno. ¿Te resultó fácil identificarlo? ¿Por qué? Y la número 3, ¿qué ventajas tiene en este caso la coloración del ser vivo para su sobrevivencia? Y otra preguntita más, ¿qué pasaría si fuera de color negro? ¿Ya? Les voy a dar unos minutos entonces para que respondan esas preguntas en su cuaderno. Observen la imagen con detención y en unos minutos más vamos a revisarla en conjunto.
Revisemos entonces cuáles son sus respuestas. Ya, voy a minimizar acá un poquito. ¿Cierto? Decía, ¿qué ser vivo observas? ¿Ya? ¿Cuál fue el ser vivo que pudieron ustedes observar en ese dibujo? ¿Qué me comenta? También pueden usar el chat. ¿Qué ser vivo pudieron observar en esa imagen? Ya, una polilla, dice la Agostina. ¿Quién más observó lo mismo? Ya, la Monse, la Carla también. ¿Ya? Profe, yo lo vi como una polilla o como una mariposa a la vez. Ya. Ya. A ver, si nos vamos de nuevo al esquema, efectivamente lo que nosotros estamos viendo y observando es una especie ya de polilla. ¿Ya? ¿Les resultó fácil identificarlo o no? ¿O les costó? ¿Fácil? Fue fácil para ti, ya. ¿Y para los demás? No. ¿Agustina? ¿Levantó la mano? No. Para Montserrat también fue fácil. Ya, la Carla también. Ya. A ver, si nos damos cuenta, en este dibujo, ya habían colores. Fíjense en los colores que tiene la polilla alrededor. Porque este es el cuerpo de la polilla, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué ventajas tendría en este caso la coloración de este ser vivo para su sobrevivencia? ¿Qué ventajas creen ustedes que podría tener? Ya, para camuflarse en su entorno, ¿cierto? Ya. Ahí más específicamente el concepto es mimetizarse, ¿ya? Porque se mimetiza con el ambiente. La polilla tiene un color en sus alitas, ¿cierto? Y ese color que tiene es muy similar al color que presenta el lugar, el hábitat donde ella se encuentra. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante para su sobrevivencia. ¿Qué piensan ustedes? Ya, ¿pero por qué? ¿Por qué sería importante para su sobrevivencia? ¿Daría lo mismo si la polilla fuera negra en el mismo ambiente? ¿Mm?
¿A quién de las dos le sería más fácil sobrevivir en ese mismo ambiente? ¿A la polilla que es similar al medio o a la polilla que es distinta? Por ejemplo, un color negro. A la que es similar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, Agustina, Porque se le hace más fácil así minimizarse, como dijo usted. mimetizarse, ¿ya? ¿Y qué pasa para su sobrevivencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los depredadores? ¿Mm? Porque la polilla es alimento para otro, ¿cierto? Pero ¿cuál de las dos polillas estaría más, con mayor riesgo? ¿Eliseo? La polilla negra. La polilla negra, ¿cierto? Al no tener la misma capacidad de mimetismo que tiene la otra polilla, ya está en mayor riesgo de ser comido por otro organismo, por lo tanto, su sobrevivencia se terminaría, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con la evolución, porque los organismos a través del tiempo sabemos que hay indicios de organismos que se han extinguido, ¿cierto? Y otros organismos que han permanecido y que han permanecido principalmente gracias a las distintas adaptaciones que se han ido generando a través del tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de proceso evolutivo, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, ojo ahí. Ya tampoco es algo que vamos a observar de una década a otra, no, sino que lo vamos a observar en millones de años. ¿Ya? Y esta polilla, que es del tipo Biston betularia, es una polilla que tiene la característica de poder mimetizarse, es decir, a través del proceso de evolución, ya fue generando que su cuerpo, su organismo, ya su genética fuera modificándose de tal manera de que el color fuese similar al medio ambiente en el que vive. Y eso le garantiza una mayor sobrevivencia en comparación a otros tipos de polillas que quizás tienen colores mucho más llamativos. ¿Ya? Entonces volvamos a diapo. Segundo. Ya, veamos entonces. Entonces, en este caso nos quedamos con esta idea. La evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. ¿Ya? Es decir, la evolución va a permitir que los organismos sean diversos. Ya todos los organismos son distintos y presentan características específicas acorde a la especie a la cual pertenecen. ¿Ya? Y esas características les van a permitir adaptarse a las distintas condiciones ambientales, climáticas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a ser clave para que una especie pueda seguir viviendo o tome el camino hacia la extinción. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los fósiles? Ya, si ustedes se dan cuenta acá en este dibujito, hay una réplica de las huellas de un homínido encontrado en una zona que se llama la Etoli. Ya, estas huellas corresponden a un registro fósil. ¿Ya? ¿Y qué son los fósiles? ¿Ya? Son restos. ¿Ya? A veces van a encontrar restos casi completos de organismos que vivieron en el pasado o también pueden encontrar señales de su actividad, como son estas huellas. ¿Ya? Ahora, la ciencia que estudia los fósiles es la paleontología, ¿ya? Y busca determinar la antigüedad de los fósiles, reconstruir las características de sus estructuras y formar y las formas de vida que presentaban los organismos en el pasado. ¿Ya? Ahora, hoy en día se han encontrado en distintas regiones del mundo distintos tipos de fósiles, ya prácticamente de todos los grupos de organismos.
Ya hablemos desde bacterias, que son los organismos más simples porque son organismos unicelulares, hasta los organismos que son más complejos, como los dinosaurios. ¿Ya? Y ahora vamos a ver 3 principales mecanismos por los que es posible formar fósiles. ¿Ya? Es decir, durante el tiempo, durante los millones de años que pasaron, estos fósiles fueron quedando en distintos espacios, ya sea porque esa huella quedó ahí o porque ese hueso o ese resto o esa impresión de un organismo ya quedó bajo ciertas características y condiciones. ¿Ya? El medio le permitió poder mantenerse a través del tiempo. ¿Ya? Pero hay 3 principales mecanismos por los cuales se podrían formar los fósiles. Vamos a verlos. Ya, el primer mecanismo recibe el nombre de permineralización. ¿Ya? Vamos a ir siguiendo el dibujo para que podamos darnos cuenta de lo que va pasando, ¿cierto? Fíjense acá. En la letra A, ya los restos de los organismos van a quedar atrapados entre los sedimentos, como se puede observar ahí. ¿Ya? Este es el suelo o fondo oceánico, ¿cierto? Esta es la parte del océano, y en esta región quedan atrapados entre los sedimentos. Es como la región límite, ¿cierto? Ahí están los sedimentos mostrados en mayor tamaño, ¿cierto? Y ahí se encuentra el fósil. Ya, ahora, ¿por qué se va a producir esto? Se produce por la erosión de las rocas. Recuerden que uno de los procesos importantes que ocurren en las rocas es el proceso de erosión. ¿Ya? Erosión significa el desgaste de la roca. ¿Ya? De modo que las partículas que se generan van a ir siendo transportadas principalmente por el agua. ¿Ya? Y luego se van a ir depositando lentamente. ¿Ya? Y los tejidos blandos se descomponen, mientras que los duros, como los huesos, por ejemplo, van a ser reemplazados lentamente por minerales de los sedimentos, ¿ya? Como se está mostrando ahí. Y ahí se va a ir originando el fósil. Fíjense ustedes en todos los estratos geológicos que hay acá. ¿Ya? Acá encontramos, ¿cierto?, el agua, esto del fondo oceánico, y ustedes se observan, hay distintas capas o estratos geológicos ya en el interior de los océanos, por ejemplo. Ya, entonces, producto del proceso de erosión que se va generando, ya el agua va arrastrando estos restos que van quedando, ¿cierto? Hasta que finalmente se van a las profundidades y producto de los mismos procesos de mineralización que existen, van quedando atrapados ahí, ¿ya? Como lo que podemos observar ahí. Ese es el primer, es el primer proceso, ¿cierto? Perdón. Es el primer mecanismo por el cual se puede formar un fósil. Ya. Este es el segundo mecanismo. Se llama fósiles de molde, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Que los restos originales se descomponen, pero van a dejar una huella o un molde, como la huella que veíamos al comienzo, ¿cierto? La huella del homínido, ¿ya? Y esa huella posteriormente se va a mineralizar, ¿ya? Esto es un fósil de Archaeopteryx, ¿ya? Que es un organismo intermedio entre los dinosaurios con plumas y las aves modernas. Ya se pensaba en su momento que el Archaeopteryx, bueno, era como la primera ave que existió, ¿ya? Es decir, una parte de los dinosaurios tuvo que modificarse, ¿ya? Pasó de ser un reptil
ya su proceso de adaptación intermedio para finalmente convertirse en un ave y llegar a ser lo que hoy en día son las aves modernas. Ya entonces, estos serían fósiles de molde, ¿ya? Que van a hacer dejar una huella en el suelo, ¿ya? Y no es que quede ahí la huella sola, ya, sino que tienen que haber minerales presentes para que quede la marca, ¿ya? Y el tercer tipo es un mecanismo que se llama inclusión, ¿ya? En el esquemito se puede ver un fósil de hielo de mamut enano, ¿ya? Que fue descubierto en la zona de Beringia rusa. También ahí ustedes pueden ver un insecto fósil que está en una sustancia que se denomina ámbar, ¿ya? Y ahí quedó, dentro. Si se dan cuenta, estos fósiles quedan prácticamente intactos, ¿cierto? Se puede ver bastante bien la estructura de ellos. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque el organismo queda incluido en una sustancia donde se preserva, ya sea el ámbar, como se puede observar ahí, o los minerales que cubrieron este fósil, ¿cierto? Ya aquí el hielo tuvo una función importante también para él, ya porque eso permitió preservar la estructura ya prácticamente intacta. Entonces, tendríamos tres tipos de, repasando esto, ya los fósiles que van a ser son restos, ya son restos de organismos del pasado, ya, y nos van a dar cuenta de su actividad. Creo que alguien va a entrar a la clase. Sí, ya. ¿Ya? Y vamos a poder describir tres tipos o tres mecanismos por los que se van a poder formar los fósiles a través del tiempo. ¿Ya? El primero, permineralización, ¿ya? Que tiene que ver con que los restos de los organismos van a ir quedando atrapados, ¿ya? Entre los sedimentos. Como se puede observar ahí, ¿cierto? Producto de los procesos de erosión que se producen en las rocas, ¿cierto? Finalmente, estos restos van a ser arrastrados a los océanos, llegando a los últimos estratos y quedando entre medio de los estratos geológicos, ¿cierto? Por eso que es posible ver que se preserven, ¿ya? Y el factor común que tienen estos tres tipos de mecanismos son los minerales que están presentes en estos tipos de sedimentos, porque eso es lo que en definitiva permite preservar a ese organismo, ¿ya? Teníamos el fósil de molde, ¿cierto? Que va a ser una impresión, una huella, ¿ya? De un organismo que tuvo una descomposición y lo que hace es dejar una huella en el suelo que luego se va a mineralizar, ya producto de los mismos minerales que están en ese estrato. Y finalmente teníamos el fósil que se forma por el mecanismo de inclusión, ¿cierto? Donde el organismo queda incluido en una sustancia donde se puede preservar. Ya como es el caso de ese pequeño fósil de mamut, ¿cierto? Que ahí el hielo fue fundamental, el frío, ya para poder preservar y también los minerales que están presentes alrededor del animal. ¿Ya? Y en el caso del insecto está dentro de ámbar, ya que es una sustancia que se encuentra también en estratos, ¿cierto? Y que lo podemos observar ahí también, ¿ya? Vamos a poner atención a este video de las fósiles, donde mostramos el proceso de la fosilización. Los fósiles
son restos de seres vivos que habitaron la Tierra hace millones de años. Dichos seres vivos, al morir, sus restos quedaron sepultados en diversas capas de tierra que también se les llaman estratos, protegiéndolos de la desintegración. A través de millones de años, el agua en la superficie se fue filtrando, llevando consigo distintos minerales que fueron transformando los huesos poco a poco en roca. A este proceso se le llama fosilización. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales. Ya. Ya. Entonces, chiquillos, retomando un poco. Ya, el proceso de evolución es un proceso que va a permitir la biodiversidad de los organismos. Ya, hoy en día nosotros, dentro de todos los reinos que existen, existe una gran cantidad de organismos. Ya hay organismos que de hecho ni siquiera se han descrito aún porque habitan lugares que son súper extremos. Ya, por ejemplo, hay bacterias que son extremófilas, que viven en lugares de donde hay mucha temperatura o donde las temperaturas son muy bajas, etcétera. Ya también pensemos los fondos oceánicos, donde a veces es imposible llegar para el ser humano. Ya, por lo tanto, es una gran biodiversidad. Basta con que nosotros nos metamos a un bosque, podamos ver y podamos darnos cuenta de la tremenda biodiversidad de organismos que habitan ahí. ¿Ya? De todos los organismos que habitan un árbol, ¿ya? Insectos, hongos, líquenes, etcétera, ¿ya? Los pájaros que hacen ahí sus nidos, los mamíferos que tienen ahí también su guarida, etcétera. Ya, por lo tanto, esta biodiversidad es muy enriquecida en nuestro planeta, ¿ya? Y eso se debe al proceso de la evolución. ¿Ya? La evolución que ha sido a partir de millones de años, ya el mecanismo por el cual los organismos van modificándose, van cambiando, ¿ya? Y esos cambios no son algo instantáneo, no son algo rápido, no son que me corte el pelo y mi próxima generación va a salir toda con el pelo corto, no, ¿ya? No es así, sino que son cambios que se van a producir por millones de años, ¿ya? Y que tienen que ver con nuestro material genético, que es lo que finalmente se va a traspasar a la descendencia, ¿ya? Obviamente que estos cambios son favorables y permiten que haya especies que sean más exitosas dentro de este mismo rango, ¿ya? Veíamos también que los fósiles ya son estudiados por una ciencia que es la paleontología, ¿cierto? ¿Ya? Y los fósiles nos permiten a nosotros tener una evidencia de de los organismos que habitaron el pasado, ya a través de distintas pruebas. Por ejemplo, hay una prueba química que se hace que es medir el carbono 14 que tienen, ya, y de esa manera entonces es posible establecer aproximadamente la data de vida que tenía ese organismo, ¿ya? Vamos a continuar entonces viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son herramientas evolutivas, es decir, herramientas que a nosotros nos van a permitir dar cuenta del proceso de evolución, ¿ya? Y la primera de ellas es el registro fósil. El siguiente se denomina anatomía comparada, ¿ya? Miren, fíjense primero en este esquema. Ya este es el brazo de un humano, ¿cierto? Que nos permite la función de tomar objetos. Está la pata de un perro, que le permite desplazarse, caminar y correr. La aleta de la ballena, que le permite desplazarse, nadar
y el ala del ave, que también le permite el desplazamiento que es volar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la anatomía comparada, hablamos de una herramienta que permite comparar distintas estructuras de los organismos, ¿ya? Para establecer diferencias y similitudes, ¿ya? Estas, como dice, hay muchas de las muestras de especímenes que Darwin era un científico evolucionista, ¿ya? Recolectó, las confió a un ornitólogo, John Gall, y a un paleontólogo, que era Richard Owen, quien se dedicaba a comparar la anatomía ósea de los organismos, ¿ya? Y así Darwin comprendió que la comparación de la anatomía interna revelaba la historia de los órganos y de las especies, ¿ya? Es decir, revelaba mucho más allá. Si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes, en estas estructuras óseas, ya que representan el humano, el perro, la ballena y la ave, ¿qué similitudes podrían establecer entre ellas cuando las observan? Quiero que se fijen en cada una de las imágenes y vean qué similitudes existen. Ya, chiquillos, vean las imágenes. Fíjense en los huesos. ¿Cuáles son similares? ¿O qué tienen en común? Tienen los mismos huesos. Tienen los mismos huesos, ¿cierto? Ya, si se dan cuenta, todas estas estructuras presentan número, ¿cierto? Presentan el radio, el cúbito, presentan los carpos, los metacarpos, ¿ya? Y las falanges, ¿ya? Que son los huesitos de los dedos, ¿cierto? Entonces, perdón. Entonces, al darnos cuenta de que presentamos los mismos huesos, que mi brazo tiene los mismos huesos que la aleta de la ballena, que el ala de ave y que la pata que tiene el perro, ya nos damos cuenta de que tenemos un origen, algo en común. ¿Qué tenemos en común? Por ejemplo, el brazo del humano, ¿con cuál es más parecido? Al del perro. Con el perro, ¿cierto? Ya, ¿y qué tienen en común el brazo del humano y el perro? En realidad, ¿qué tenemos en común el humano y el perro? ¿A qué grupo pertenecen ambos? ¿Mm? ¿Qué tenemos en común? Todos. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A qué reino? ¿Saben? ¿Conocen los reinos o no? ¿Mm? ¿Chicos? No sé qué es eso. No, No. Ya.
¿No saben que todos somos animales? Que pertenecemos al reino animal. Miren, el humano, el perro, la ballena y el ave, ya, todos pertenecemos a un mismo reino en común, que es el reino animal. Está el reino planta, al cual están todos los vegetales, ¿cierto? Está el reino fungi, que están los hongos, ¿cierto? Está el reino de los protozoos, ¿ya? Por lo tanto, son distintos reinos. Si yo me comparo con una planta, obviamente una planta no va a tener las mismas, no va a tener hueso. De hecho, una planta no tiene ni siquiera hueso. Eso nos aleja filogenéticamente. Ya por lo tanto, no hay nada en común entre las plantas y nosotros desde el punto de la anatomía comparada. ¿Ya? Pero si yo comparo estos organismos, que somos animales, ¿cierto? Tenemos una línea filogenética. En algún momento esa línea se tuvo que separar, ¿cierto? Para que en algún momento se formara el grupo de las aves, ¿cierto? El grupo de los reptiles, de los peces, el grupo de los anfibios y el grupo de los mamíferos. Ya, de hecho, aquí hay 3 mamíferos presentes, el humano, el perro y la ballena. Ya, la ballena es el mamífero más grande que existe. Ya, por lo tanto, tenemos otras características en común. Ya, y siempre estos, como les decía, son herramientas que nosotros nos permiten eh, hablar de evolución y dar cuenta de que hubo un proceso evolutivo y que en algún momento nosotros nos dividimos como especies, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la presencia de estos huesos nos da cuenta, ¿ya?, que compartimos algunos genes, ¿ya? Entonces, la anatomía comparada va a realizar estudios comparativos de los órganos, ¿ya? Y otras estructuras de distintas especies, como los huesos que veíamos anteriormente, ¿ya?, entregando evidencia de su evolución. ¿Ya? De esta forma, algunas estructuras las vamos a clasificar según sus orígenes. Vamos a tener estructuras que son homólogas, estructuras homoplásicas y estructuras vestigiales. ¿Ya? Por ejemplo, una estructura homoplásica, como la que podemos observar en este insecto. ¿Ya? Una estructura se va a clasificar como homoplásica, ¿ya? Porque corresponde o corresponden a una similitud entre diferentes organismos que no heredaron dicha semejanza de un ancestro en común, ¿ya? Y esto normalmente son reconocidas por incongruencias en el patrón de distribución de caracteres. Por ejemplo, en el caso de las alas de aves e insectos. Ya las aves de alas e insectos son muy distintas. Las aves son vertebrados y los insectos son invertebrados. ¿Ya? Pero, sin embargo, ambos poseen un tipo de ala que les permite volar. ¿Ya? A esas estructuras en las cuales no hay un ancestro en común se le denomina estructura homoplástica. ¿Ya? Cumplen la misma función, pero los organismos no vienen de un ancestro en común. Ahora, cuando hablamos de estructuras que son homólogas, ya son aquellas que van a ser heredadas de un ancestro en común, ¿ya? Y en que la posterior adaptación a distintos ambientes puede provocar diferencias entre ellas, ¿ya? Y ese va a ser el caso de las extremidades en los organismos vertebrados, ¿ya? Como lo que veíamos nosotros en el dibujo anterior. Ya, por ejemplo, organismos vertebrados como los mamíferos, si yo comparo el brazo, ¿cierto? Nuestro brazo no tiene ala, no desarrolló un ala, pero sí lo desarrolló el ave, ¿ya? Pero como tenemos estructuras homólogas, decimos que provenimos de un ancestro en común, ¿ya? Y que producto del proceso de evolución, ya esos organismos tuvieron que adaptarse a distintos ambientes. Y también tenemos las estructuras que son consideradas vestigiales,
Ya son estructuras cuya función con el pasar del tiempo se ha perdido. ¿Ya? Y también vienen a ser consideradas una prueba de la evolución de las especies. Ya, por ejemplo, en las ballenas, en las boas, ya existen huesos que son similares a las patas de las salamandras. Estas son las salamandras, esta es la salamandra, ¿cierto? Esa es la patita de la salamandra. Caso de la ballena, ¿cierto? La boa constrictor. ¿Ya? Y vendrían a ser órganos vestigiales porque se han mantenido de sus antepasados terrestres. ¿Ya? Sin embargo, estos huesos no tienen una función en las especies actuales. ¿Ya? En el cuerpo humano hay varias estructuras que se consideran vestigiales. Dentro de ellos podemos mencionar los molares, los terceros molares, ya que se conocen como la muela del juicio, el apéndice, ¿ya? Aunque igual hoy en día se piensa que este último podría tener una función inmune, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo le saco el apéndice a una persona, porque obviamente porque se enferma, ¿cierto? La persona no muere, no le va a pasar nada, ¿ya? Entonces, también se considera un órgano vestigial, ¿ya? Es decir, son órganos que a través del tiempo esto, el hecho de que la ballena y que la boa constrictor hayan tenido estos órganos vestigiales son similares a la salamandra, dan cuenta que en algún momento, por ejemplo, la ballena fue terrestre, ¿ya? Y que producto de los procesos de adaptación tuvo que migrar hacia el mar, ¿ya? Y colonizar y en el caso de la boa constrictor, ¿cierto? Sigue siendo terrestre, pero que se arrastra. Y eso le permite subir a árboles, le permite enrollarse en distintos lugares, ¿cierto? Y tener mayor flexibilidad y mayor facilidad de movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí hay una evolución que se ha tenido. ¿Ya? Entonces, la anatomía comparada va a ser también un mecanismo, una herramienta que va a permitir comparar órganos, ¿ya? Los especies, ¿cierto? Y entrega una evidencia de la evolución, ¿ya? Y de acuerdo a la naturaleza que tienen estos órganos, ya es decir, si provienen de un ancestro en común o no, ¿cierto? O tenido a través del tiempo, vamos a tener la clasificación de estructura homóloga, estructura homoplásica o estructura vestigial, ¿ya? Siempre que nosotros hablemos de una estructura en el cual veamos a dos organismos, ya que tienen una estructura, la misma función y de insectos, vamos a hablar de... En cambio, cuando veamos estructuras homólogas, es decir, que provienen de un ancestro en común, pero que producto de los mecanismos y el proceso de adaptación ya han tenido que recibir modificaciones, ya vamos a estar hablando de estructuras homólogas, ya como es el caso de las extremidades en los vertebrados, que es el dibujito que nosotros, al principio, ya todos ellos son organismos animales vertebrados, ¿ya? Y el último caso, tenemos las estructuras que son vestigiales, es decir, que se han perdido a través del tiempo, pero que queda una marca, una huella, un hueso, algo que da cuenta de que esa estructura o ese órgano tuvo en algún momento una función y esa función se perdió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el organismo tuvo que adaptarse, por ejemplo, a un cambio de medio ambiente, ¿ya? Como lo que ocurrió con la ballena.
que de un medio terrestre se tuvo que adaptar completamente a un medio acuático, ¿ya? Ya. ¿Dudas de la anatomía comparada? ¿Dudas? ¿No? No. ¿No? Ya. Entonces continuamos con lo siguiente. La idea es que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la digan, pueden escribir también. Si a alguno le quedó claro algún concepto, lo hace, ¿ya? Recuerda que Profe, se escucha mal. no se escucha. Se escucha mal. Qué raro. Mira, voy a cerrar las ventanas Se por si llama el internet. la acústica de fuera molesta. Espérenme un segundo. Ya, ahí sí. ¿Se escucha mejor o no? Sí, ahí sí. Sí, ya. Voy a cerrar las ventanas porque seguramente el ruido externo también estaba afectando. Ya, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ya? La otra herramienta que nosotros vamos a estudiar se denomina embriología comparada, ¿ya? Ya habíamos visto en el caso anterior que la anatomía comparada va a estudiar estructuras, ya que forman parte de organismos adultos, ya y que permite comparar diferentes especies para saber si tienen una misma línea filogenética o no. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, surgió el interés también por conocer cómo se formaban dichas estructuras durante la ontogenia. ¿Ya? ¿Qué significa la ontogenia? Significa el desarrollo de los individuos, es decir, de los embriones, ¿ya? Y es así como nace la herramienta que se denomina embriología comparada, ¿ya? El fundador de esta herramienta es Carl S. von Baer, quien formuló lo que se conoce como las leyes de la embriología de Baer, ¿ya? Y los caracteres generales del grupo al que pertenece un embrión aparecen en su desarrollo antes que los caracteres específicos, ¿ya? Esa es una de las leyes de que formula este científico, ¿ya? Las relaciones estructurales específicas se forman después de las genéricas y el embrión de una forma animal nunca se asemeja al adulto de otra forma animal, sino a su embrión. ¿Ya? Mire, quiero que se fijen en este dibujo de acá. Este es un embrión de humano de 5 semanas. ¿Ya? Y este es un embrión humano de 7 semanas. ¿Qué le ven a uno que tiene uno y el otro no tiene? Los dedos. ¿Ya? ¿Cierto? Este está mucho más desarrollado, obviamente, tiene sus deditos. Fíjense en esta parte de acá. ¿Qué tiene?
¿Mm? ¿Qué es esta estructura que se ve ahí? ¿Qué parece que fuese? ¿Una cola? Una cola, ¿cierto? Es decir, el embrión humano de 5 semanas es esto. O sea, todos a las 5 semanas de ser embriones éramos así, ¿ya? Con cola. ¿Mm? ¿Qué sucede con el desarrollo de la cola a medida que el embrión crece? ¿Qué va sucediendo? Aquí lo tenemos a las 5 semanas. Aquí se observa la cola a las 7 semanas. No. No, ¿cierto? ¿En qué primates actuales está presente la cola? En los monos, En los monos, ¿cierto? ¿Qué función puede tener la colita? ¿Qué función tiene la cola? Equilibrio. Ya, ya, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Para qué le sirve el mono, la cola? Para colgarse. Para colgarse, ¿cierto? Se sujeta. Ya, es prácticamente como una extremidad más, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y es una adaptación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es una adaptación el hecho de tener la colita para ellos? Sí, porque les permite colgarse de los árboles. Ujú. Permite colgarse de los árboles, les permite mantener su equilibrio, ¿cierto? Por lo tanto, es una adaptación. Ya es decir, eh, nosotros en nuestra etapa embrionaria también tenemos una colita y esa colita se va disipando a través de las semanas de crecimiento, ¿ya? Esa colita es una extensión de nuestra médula espinal, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que va pasando ahí. Pero nosotros, dentro de nuestro proceso de adaptación, no requerimos una cola, ¿ya? Por eso que ese proceso de adaptación en el caso de los seres humanos, ya fue algo que se perdió, ya con los homínidos. Ya de hecho no encontramos ningún tipo de homínido, hasta el más básico, el Australopithecus, no posee cola, ya por lo tanto es algo que se perdió hace mucho antes. De hecho, por ejemplo, si yo miro los chimpancés, los gorilas, los grandes monos, tampoco poseen cola. Y ahí nosotros estamos más cerca de ellos filogenéticamente hablando, ¿ya? Compartimos más características en común, compartimos mayor cantidad de genes en común, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta entonces, la embriología, es decir, el estudio de los embriones, ¿ya? De distintos organismos, nos va a permitir también poder establecer ciertas similitudes, es decir, que provenimos de una misma línea en común y que a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Se van perdiendo ciertos rasgos porque eso nos va a permitir diferenciarnos entre un organismo y otro, ¿ya? Entre una especie y otra, ¿ya? Ahora, quisiera que formulara una hipótesis acerca de la evolución de la cola en nuestra especie, ¿ya? Una respuesta tentativa del por qué se pierde esa cola. ¿Ya? Formulen una hipótesis acerca del por qué la colita se perdió.
Revisemos algunas de sus respuestas. ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Ya sea colocarla en el chat. Ya recordemos que las hipótesis son una respuesta tentativa frente a una situación problemática. La situación problemática es aquí porque el embrión pierde la cola a medida que crece. ¿Qué piensan ustedes? Ya ahí me levantaron la manito. Porque ya no la necesitamos. Como vivimos, no se necesita una cola. Ya, porque ya no la necesitamos para nuestra supervivencia, ¿cierto? Para vivir. ¿Cierto? Si bien nosotros dentro del proceso embrionario se puede observar esta pequeña estructura, pero sin embargo, a medida que crece el embrión y se convierte en un feto, esto va modificándose drásticamente, ¿cierto? Como decía el compañero ahí, porque no es necesario para vivir. No así para otros organismos, para otros animalitos que sí la necesitan. Ya, vamos a empezar a trabajar un poco más el tema de la hipótesis, porque es importante, ya eso se los voy a dejar de tarea para la casa, que puedan trabajar bien qué es una hipótesis y cómo debo formularla, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el programa de primero medio viene mucho trabajo de formulación de hipótesis, de buscar explicaciones, tentativas, de harto método científico también, ¿ya? Entonces, lo más probable es que a ustedes les hagan preguntas donde hayan distintas situaciones y les pidan formular en la hipótesis frente a un determinado problema, ¿ya? Así que ahí también vamos a ir trabajando un poquito eso. Así que esas se las voy a dejar de tarea, ¿cierto? Para que la próxima semana me traigan una mejor hipótesis formulada, ¿cierto? Con las variables que ustedes podrían medir también. Ya, vamos a continuar con la siguiente herramienta. Esta otra herramienta corresponde a las secuencias moleculares, ¿ya? Y esta es una de las últimas herramientas que se tiene porque producto del avance de la tecnología ya fue posible entonces hacer las secuenciaciones moleculares. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XX se pudo empezar a trabajar, ¿cierto? A través de las contribuciones teóricas que había hecho este naturalista llamado Charles Darwin y los datos que habían sido aportados por otras herramientas como la anatomía y la embriología comparada, ya se permitió estudiar el parentesco que existía entre las especies. Ya la relación de parentesco se presenta mediante árboles filogenéticos. Ya la próxima semana vamos a ver un dibujito de un árbol filogenético para que les quede más claro. ¿Ya? Y que se construyen usando diferentes métodos disponibles basados en el análisis de las características ya de distinta naturaleza que presentan esos organismos. ¿Ya? Obviamente, estas secuencias moleculares se hacen en función de las similitudes que uno puede tener con una especie. ¿Ya? Y mientras más similitudes existen, significa que más emparentados estamos. No significa que como en algún momento se pensó que proveníamos del mono, ya no significa eso. Ya la evolución
no habla de eso, sino que habla de que nosotros, ya los seres humanos, y compartimos ciertas características similares con otros tipos de simios, ¿ya? Por ejemplo, chimpancés, gorilas, orangutanes, ¿ya? En el caso de los chimpancés son los más cercanos a nosotros, ¿ya? Y tiene que ver con, principalmente con el análisis que existe de la estructura del ADN. Ya en algún momento ustedes en enseñanza básica vieron lo que era el ADN, que es el material genético que posee cada uno de los organismos. ¿Ya? Recordar que el material genético se encuentra en estructuras empaquetadas que se denominan cromosomas. ¿Ya? Dentro del cromosoma entonces se encuentra el ADN. La sigla significa ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Y está conformada por 4 unidades más pequeñas que reciben el nombre de nucleótidos, ¿ya? Que se simbolizan con la letra A, T, C y G. ¿Ya? ¿Y por qué se simbolizan de esa manera? Porque la estructura que presenta ya un nucleótido de ADN ya es un azúcar de 5 fosfatos, ya que es una pentosa, presenta un grupo fosfato y presenta una base nitrogenada, que puede ser de adenina, por eso que está representado con la letra A, timina, citosina o guanina, ¿ya? Ahora, como la molécula de ADN también va modificándose a través del tiempo, ya sea por mutaciones, por procesos de adaptación, pero cuando hablo a través del tiempo, insisto, no hablo de décadas, hablo de millones de años. Ya, dos especies muy emparentadas van a tener un ADN que es similar, ya, entre sí. Ya, aquí en la tabla número 1, nosotros podemos observar distintos caracteres que se usan en la filogenia, es decir, para la construcción de estos árboles filogenéticos, ya podemos tener características del tipo morfológicos, ya como por ejemplo la presencia de un órgano, la estructura ósea o las dimensiones corporales que tiene, ¿ya? También podemos tomar otro carácter como el conductual. ¿De qué hábitos tiene ese organismo? ¿Es un organismo diurno o es un organismo nocturno? Los caracteres ecológicos. ¿Qué tipo de hábitat necesita o dónde habita? ¿Cuál es el nicho ecológico? ¿En qué lugar se distribuye? También hay características bioquímicas, la forma y la función que presentan las proteínas que tiene ese organismo, y características moleculares que son las secuencias de ADN, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, en este cuadro, tenemos 3 especies, A, B y C, ¿ya? Y vamos viendo aquí cuáles son las más similares. Por ejemplo, si yo miro este nucleótido, G, 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 son iguales, los 3 especies. G, G, G son iguales. C, C, C también. A, C. Aquí hay una diferencia. Es decir, la especie C se me empieza a alejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la especie A y la B siguen teniendo nucleótidos similares. Vamos viendo. Sigan el orden de las letras hacia abajo. A, A, A. Estamos igual. A, T, G. Este nucleótido es completamente diferente en los 3 casos, ¿ya? Pero sigo teniendo más emparentada a la especie A con la B. T, 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 C, 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 G, 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 C, C, G. De nuevo, ¿cierto?
nuevamente encuentro que hay una similitud en este nucleótido entre la especie A y la especie B, pero la especie C es diferente porque tiene un nucleótido distinto. TTA, AA, TTC, CCC, CGG, perdón, GGG, AAC, nuevamente, otro más, ATT, CCC y GGG. ¿Ya? Entonces, resumiendo, entre la especie A y la especie B, tengo solamente un nucleótido que presenta diferencias. Todos los otros nucleótidos son iguales. Y la especie C, en esta sección, presenta 4 nucleótidos diferentes. Ya, por lo tanto, si yo tuviera que verlo en un árbol o en una línea filogenética, tendría que decir que la especie A está más emparentada que la especie B. Está más emparentada con la especie B, ¿ya? En comparación a la especie C que se aleja, ¿ya? Si bien es cierto, comparten muchísimas coincidencias, ¿cierto? La mayoría de los nucleótidos, pero esto nos permite ver cuál está más emparentada uno con la otra, cuál está más cerca, ¿ya? Mientras más material genético comparto, estoy más cerca de esa especie, ¿ya? Y esta sería la última herramienta entonces que a nosotros nos permite dar cuenta de la evolución de las especies y de qué tan emparentadas se encuentran dichas especies, ¿ya? ¿Les pareció raro? ¿Habían visto en algún momento las secuencias de ADN o no? Sí, porque eso en séptimo y octavo lo ven, po. No, más o menos, dice la Monza. Sí, séptimo y octavo se tiene que trabajar con eso, con material genético. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a ocupar una pizarrita que tengo, entonces ahí vamos a ver, vamos a hacer algunas secuencias, vamos a dibujarlas para que ustedes puedan visualizarlo bien. ¿Ya? Pero la idea es que entiendan que mientras más emparentados estamos con una especie, ya más secuencias de ADN vamos a tener en común. ¿Mm? La especie A con la especie B tenían solamente una diferencia en esa sección que nosotros revisamos. Pero en cambio, la especie B, la especie C tenía 4 diferencias. Ya, por lo tanto, eso nos da cuenta de que esa especie está un poco más alejada de la primera. ¿Ya? Continuemos. Uf, se nos está pasando el tiempo. Vamos a ver un videito. Darwin fue un naturalista que recorrió el mundo a la edad de 22 años en un barco llamado Beagle, estudiando las variaciones de los seres vivos y comparándolos con los fósiles que iba recolectando. En las Islas Galápagos se interesó en observar a los pinzones principalmente, ya que estas aves presentaban variaciones en sus picos debido a las diversas formas de alimentación, relacionándolo con la adaptación, llegando a la conclusión que los seres vivos han cambiado a través del tiempo. Alfred Wallace, por su propia cuenta, también investigó estas variaciones de los seres vivos, llegando a conclusiones muy similares a las de Darwin, dándole a conocer su trabajo, y el 1 de julio de 1858, ante la Sociedad Linneana de Londres, publicaron un escrito en conjunto sobre su teoría de la evolución a través de la selección natural. Dicha teoría explica que los seres vivos van cambiando poco a poco a través del tiempo. Todos los seres vivos provenimos de un ancestro común y por lo tanto hay un origen único para todos los seres vivos. Un año más tarde, en 1859, Darwin publica su famoso libro El origen de las especies, presentando su teoría con una mayor cantidad de observaciones y una mejor argumentación. La selección natural nos dice que los seres vivos mejor adaptados a su ambiente sobreviven y los menos adaptados mueren.
Las características favorables que les permitieron sobrevivir a los seres vivos las van a heredar sus descendientes de generación en generación. Actualmente, la teoría de la evolución constituye la base de las ideas evolutivas de la biología moderna. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Ya. Entonces ahí veíamos un poquito de historia correspondiente a dos científicos que son Darwin y Wallace. ¿Ya? Y Darwin propone esta teoría de la selección natural. ¿Ya? Y también Wallace llega a observaciones muy similares y en algún momento también ellos comparten sus observaciones con la comunidad científica. ¿Ya? ¿Qué dice esta teoría? Que la mayoría de las especies se reproducen en gran número, ¿ya? Que los recursos, ya sea el alimento, el espacio, etcétera, son limitados, ¿ya? Los individuos de una especie no son iguales entre sí, siempre existe cierta variabilidad. Basta con que nosotros nos miremos a nosotros mismos para darnos cuenta de que nosotros no somos iguales unos con otros. Ya, de hecho, tenemos grupos etarios distintos, ¿cierto? Ancianos, adultos, jóvenes, niños, ya por lo tanto, somos diferentes. Como consecuencia se produce una lucha por la existencia en la que solo sobreviven los mejor adaptados. Ya, a eso se refiere la selección natural. Es decir, aquellos organismos que genéticamente estén mejor adaptados van a permanecer y perdurar a través del tiempo. Ya por eso que se habla de la selección natural, ya es decir, la naturaleza selecciona a los organismos más aptos, ya y sus descendientes van a heredar esas características. Ya como podemos ver aquí en este dibujo de estas jirafas, ya según Darwin, en las poblaciones de jirafas existía una cierta variabilidad, ¿ya? Es decir, algunas que tenían el cuello más largo que otras, como se puede observar aquí, ¿ven? Los individuos de cuello más largo estarían mejor adaptados y dejarían más descendientes. Con el tiempo, las jirafas de cuello largo son las que se mantendrían a través del tiempo. ¿Ya? Y las jirafas de cuello más cortito, mediano, ya dejarían menor cantidad de descendencia, por lo tanto, se extinguirían como tal, ¿ya? Entonces, esto nos está hablando de que aquellos organismos que están con mejores adaptaciones, ¿ya? Serían los que en definitiva sobrevivirían. Por ejemplo, el caso que veíamos de la ballena. Ya la ballena ya no podría vivir en un ambiente terrestre, ya sea porque a lo mejor era un mamífero muy grande, ¿cierto? Porque no encontraba la cantidad de alimentación que necesitaba y eso obligó a que se generaran y se fueran generando procesos adaptativos en su organismo, ¿cierto? Los cuales fueron pasados de generación en generación a través de la descendencia. Finalmente, entonces, se concluyó que la ballena pudiera colonizar otro espacio como es el medio acuático. ¿Ya? Ahí tenemos dos preguntitas de cierre. Ya, recuerden que voy a pasar la lista también. Así que rápidamente veamos estas preguntas de cierre. Ya, y no se vayan a retirar porque tengo que pasar la lista. Dice, ¿cuál mecanismo de fosilización representa la imagen? Miren, el insecto está metido ahí dentro de eso. ¿Será de permineralización, inclusión, molde o mineralización? ¿Cuál será? La B. Molde. La B, inclusión, correcto, la B. Recuerden que cuando los organismos están incluidos dentro de una sustancia, ya ese proceso de fosilización recibe el nombre de inclusión, en este caso en ámbar. ¿Ya? La 2 dice, la diversidad de las especies se puede explicar a través del concepto de embriología, selección natural, evolución o variabilidad. ¿Mm? La diversidad de las especies, que encontremos miles de especies distintas, animales, plantas, hongos, etcétera, ¿ya? ¿Qué gran concepto engloba todo eso? ¿Qué gran concepto lo puede englobar?
La A. No. ¿Qué gran concepto explica la diversidad de las especies? La B. Tampoco, tampoco. Evolución. Evolución, correcto. Ya aquí hay un gran concepto macro. Ya la embriología es una herramienta que da cuenta de un proceso evolutivo. La selección natural es una teoría, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que aprender también a distinguir cuando un concepto es capaz de englobar algo más, en definitiva, otros conceptos que son más pequeños, ¿ya? Y que están relacionados sí con ello, ¿ya? Dejar de presentar. Ya, vamos a pasar la lista. Necesito que estén atentos a la lista, por favor. ¿Ya? Ahí Jesús había puesto la D en la primera. Evolución había dicho la Agustina también. Ya. Ya. Emily Aguilera. Jairo Arredondo. Camila Briceño. Presente. Gracias. Yesenia Crisantemo. Eliseo Díaz. Presente. Gracias. Yanela Díaz. Agustina Galvez. Presente. Gracias. Giselle Gómez. Cristóbal Gelabert. Anay Luques. Anaí. Juan Martínez. Carla Martínez. Presente. Gracias. Zenón Mora. No vino, sino la semana pasada vino. Cristian Ortiz. Benjamín Quesada. Benjamín Quesada. David Quintanilla. Benjamín Rivas. Sergio Román. Presente. Gracias. Martina Vázquez. Martina, Presente que tengo dos nombres. perdón. Presente tengo dos nombres. Me llamo Martina, pero me pongo por Monse. Ya. Amaro Vega, ¿no? Y Jesús Yepes. Presente, profe. Gracias. Ya. Profe. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Profe. Dígame. Cristina Janay. Cristina. Ah, Cristina Janaí Luques, ¿sí? Sí, Es que ella sabes es. que tienes el nombre puesto al revés acá en la lista, dice Janaí Cristina. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Guardamos. ¿Quién me habló por ahí? Cristina, ya. Sí. Ya, es que le decía que en la lista sale su nombre primero Janaí. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, de tarea, hacer hipótesis, formular hipótesis, por favor, ¿ya? Formular una hipótesis. Y les voy a pedir que también se familiaricen un poquito con es la estructura del nucleótido de ADN, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Necesito que revisen la estructura de los nucleótidos de ADN, ¿ya?
Y eso lo encuentran en cualquier lado en Wikipedia, así que ahí pueden mirar la estructura de los nucleótidos de ADN para que puedan entender también cuando yo estoy hablando de la A, de la T, de la C, de la G, y no sean como letras al aire. Ya, estructura de los nucleótidos de ADN y formular hipótesis. ¿Ya? Mejor redactada la hipótesis, ¿cierto? Y ver ahí cómo se formula una hipótesis. ¿Ya? El problema de ahí es ese, por qué perdió la cola el humano. ¿Ya? Embriológicamente la tenía y después desapareció. ¿Ya? Eso sería entonces, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, la próxima semanita, que tengan una buena semana, descansen. Eliseo, levanto la mano. Profe, una pregunta. Dígame. El martes pasado a mí no me salía ciencias naturales y después me dijeron que había un problema en la página. No Sí, el sé martes. si hubo clases. No, la verdad es que el martes pasado nada más vimos el temario y hicimos un diagnóstico, un cuestionario en conjunto, así que hoy día era la primera clase. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Ya. Nos vemos la Chao, próxima profe. semana. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana, chicos. Pueden irse desconectando nomás. Creo que tienen otra clase más tardecito. Chao. Chao, chao. Nos vemos.